Muy buenas tardes, hermanos y amigos. En esta tarde vamos a hablar un poco sobre manteniendo la fe. ¿Cómo nosotros podemos mantener la fe? La fe es esencial para el cristiano, pues la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos capítulo 11, el verso 6, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se llega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es esencial. Sin fe nosotros no podemos agradar a Dios, solamente por la fe. Por la fe creemos que Dios existe. Por la fe sabemos que el mundo fue creado, que todo el universo fue creado por la palabra de Dios. Es por la fe. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros mantener la fe encendida? Interesante porque la palabra de Dios compara la fe como una llama que arde continuamente en un lugar oscuro de incredulidad, en este mundo de incredulidad. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros mantener esa fe encendida, esa llama de la fe encendida? En el tiempo del sacerdote Elí, la palabra de Dios nos dice que la fe estaba a punto de desaparecer, porque aquellos que estaban encargados de enseñar al pueblo, es decir, los sacerdotes, habían apostatado. Y la palabra de Dios dice que antes que la fe o la llama de la fe se apagara, el Señor llamó a un profeta. Y vean lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto. Primera de Samuel, capítulo 3, el verso 1 al 4. Dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí, y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días. No había visión manifiesta. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, que no se podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde el arca de Dios estaba, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. En aquel tiempo de apostasía del pueblo de Dios, en ese momento donde la fe estaba casi por terminar, era rara. En ese momento, cuando la lámpara de Jehová se apagaba, dice la palabra de Dios, que entonces Dios llamó al profeta Samuel. Bueno, era un niño, lo llamó para ser profeta. Quiero leer lo que dice el Espíritu Profecía con respecto a eso en el libro de Patriarcas y Profetas, la página 54. Dice así, Patriarcas y Profetas, la página 629. Dice, Dios no podía comunicarse con el sumo sacerdote ni con sus hijos. Sus pecados, como densa nube, excluían la presencia del Espíritu Santo. Pero en medio de la impiedad, el niño Samuel permanecía fiel al cielo y fue comisionado como profeta del Altísimo. En aquel momento, cuando la lámpara de la fe, la llama de la fe estaba a punto de extinguirse, estaba a punto de terminarse, Dios llama al niño Samuel para ser profeta del Altísimo. Mi pregunta es, en nuestros tiempos, ¿cuál es la condición de la fe en este tiempo? ¿Existe fe en nuestros días? El Señor Jesús, en el libro de San Lucas, hizo esta pregunta bien interesante, concerniente al último tiempo. En San Lucas capítulo 18, en el verso 8 dice, empero, cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que implica que la fe estaría muy escasa. La llama de la fe estaría para apagarse, para extinguirse. Eso es lo que implica la pregunta del Señor Jesús. Antes de su segunda venida, ¿encontraría fe en la tierra? Ahora nosotros somos cristianos. Hemos decidido seguir a Cristo. Somos discípulos del Señor. Creemos en Dios.
Pero ¿será que tenemos fe? Y si tenemos fe, ¿cómo poder mantener esa llama encendida? En el santuario, aquel que Dios llamó a Moisés a construir, habían unos candelabros, y esos candelabros simbolizan la fe, simbolizan la luz que brilla en este mundo. Ese candelabro necesitaba algo para estar ardiendo continuamente, y eso se llama aceite. Vean lo que dice en el libro de Éxodo capítulo 27 en el verso 20. Dice, y tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, molido para la luminaria, para hacer arder continuamente las lámparas. Dile al pueblo que traiga aceite para mantener la lámpara en el santuario encendida continuamente. No podía apagarse porque simbolizaba la fe del cristiano, simbolizaba la verdad en este mundo que brilla en un lugar oscuro. Levítico capítulo 24, en el verso 2, dice, manda a los hijos de Israel que te traigan aceite de oliva claro, molido, para la luminaria, para hacer arder las lámparas de continuo. Debían de estar continuamente ardiendo las lámparas en el santuario, y estas ardían únicamente cuando el aceite fluía a través de los tubos del candelabro y hacía arder la llama, y no se apagaban, estaban continuamente ardiendo delante de Jehová. Representa la fe del cristiano, continuamente ardiendo, continuamente ferviente, la llama de la fe encendida a través de todas las edades, ininterrumpida hasta nuestros tiempos, hasta que el Señor Jesús en realidad se manifieste en las nubes de los cielos. Pero lo que lo hacía arder era el aceite que fluía a través de los tubos del candelabro. En el libro de Éxodo, capítulo 30, en el verso 7, dice, quemará sobre él Aarón saumerio de aroma cada mañana, cuando aderezare las lámparas lo quemará. Es decir, todas las mañanas las lámparas del santuario debían de recibir aceite, debían de ser preparadas para que continuamente continuaran ardiendo, no solamente en la mañana, pero también por la tarde al anochecer. Era el trabajo del sacerdote hacer que aquellas lámparas estuvieran continuamente encendidas. Las preparaba para que estuvieran continuamente ardiendo. Vea lo que dice también en el verso 8, Éxodo 38. Y cuando Aarón encenderá las lámparas al anochecer, quemará el saumerio, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras edades. La pregunta es, ¿cómo está las lámparas en el último tiempo? ¿Ardiendo fervientemente? Ya el Señor Jesús dijo que cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Veamos lo que nos dice en el libro de San Mateo, en el capítulo 25, en el verso 1. ¿Cómo se encontraría la iglesia antes de que Jesús venga en los últimos tiempos? La condición de la fe de la iglesia, ¿cómo sería? Veamos. Dice así, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceites en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, aderezaron sus lámparas, y las fatuas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan.
Mas las prudentes respondieron diciendo: porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Verso 10. Y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas, las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Esta es la condición de la iglesia en el último tiempo. Si ustedes notan, el capítulo 25 es una continuación del capítulo 24 de San Mateo. En el capítulo 24 se nos dan las señales de los últimos tiempos, las señales que acontecerían justamente antes de la segunda venida de Cristo. Y en el capítulo 25 se nos habla de la condición de la iglesia. ¿Cómo se encuentra la iglesia en medio de las señales que se están dando en el mundo? Y de acuerdo a esta parábola, bueno, aquí menciona que mitad de aquellos que buscaban la segunda venida de Cristo no estaban preparados, no tenían aceite suficiente en las lámparas y sus lámparas se apagaban. Mientras habían 5 que estaban preparadas, tenían aceites en sus lámparas y sus lámparas ardían todavía. Yo quiero leer algunas citas acá del espíritu de profecía concerniente a lo que está aconteciendo y acontecerá en los últimos tiempos. Vean lo que dice aquí. Voy a leer de este libro del espíritu profecía que se llama Cristo Triunfante. La página 318 en adelante. Vamos a leer. Dice así la hermana White. Juan también fue testigo de las terribles escenas que acontecerán como señales de la venida de Cristo. Vio ejércitos que se reunían para la batalla y el corazón de los hombres desfalleciendo de temor. Vio la tierra sacudida de su lugar, las montañas trasladadas al medio del mar, sus olas rugiendo y agitadas, y las montañas sacudidas por la turbulencia del mar. Vio abrirse las copas de la ira de Dios, y la peste, el hambre y la muerte que sobrecogían a los habitantes de la tierra. El Espíritu de Dios se está retirando de la tierra. Huracanes, terremotos, tempestades, fuego, inundación, desastres por tierra y mar se siguen uno tras otro en rápida sucesión. La ciencia busca explicar estas catástrofes. Las señales aumentan en derredor, indicando la cercanía del Hijo de Dios. Aunque los hombres las atribuyen a cualquier otra causa, muchos no disciernen al ángel centinela que refrena los 4 vientos que se desatarán cuando los siervos de Dios hayan sido sellados. Pero cuando Dios ordene a sus ángeles soltar los vientos, se producirá una escena de contienda como nunca alguna pluma ha podido imaginar. Estamos en el mismo umbral de acontecimientos grandes y solemnes. La profecía se está cumpliendo rápidamente. El Señor está a la puerta. Pronto se iniciará un periodo de interés abrumador para todos los habitantes, para todos los vivientes. Las controversias pasadas van a revivir y surgirán otras nuevas. Nadie sueña siquiera con las escenas que han de producirse en nuestro mundo. Satanás está trabajando por medios humanos, pero los siervos de Dios no deben confiar en ellos mismos en medio de esta gran emergencia. Vean, en medio de esta gran emergencia, nosotros no podemos confiar en nosotros mismos. La secuencia de estos eventos venideros está en las manos de Dios. El mundo no carece de gobernante. La majestad del cielo tiene en sus manos el destino final de las naciones
y las preocupaciones de su iglesia. Que el que gobierna en los cielos es nuestro Salvador. Él vigila el fuego del crisol que ha de probar a cada alma. Cuando se derrumben las fortalezas de los reyes, cuando la destrucción caiga sobre los impíos, su pueblo tendrá la certeza de estar seguro en sus manos. Con paciencia ha de dominar sus almas. Un futuro importante está delante de nosotros para confrontar las pruebas y tentaciones, para realizar los deberes. Necesitamos de gran fe y perseverancia. Pero podemos triunfar gloriosamente, pues ninguno que vele, ore y crea caerá en las artimañas del enemigo. Todo el cielo está interesado en nuestro bienestar y espera que reclamemos sabiduría y fortaleza. En el tiempo de prueba que está delante de nosotros, la prenda de seguridad de Dios será colocada sobre quienes hayan guardado la palabra de su paciencia. Estas cosas van a seguir pasando. Desastres por tierra y mar, muerte por todos lados, es lo que le espera a un mundo condenado a la destrucción. Pero en medio de esto, el pueblo de Dios saldrá triunfante. Porque dice aquí el Espíritu Profecía que la iglesia está en las manos de aquel que gobierna el universo. Por lo tanto, no hay nada que nosotros temamos más que estar fuera de las manos de Dios, que nuestra fe se apague, que la llama de la fe se esfume. Allí hay que tener miedo. En el libro de San Lucas, capítulo 22, en el verso 31, el Señor Jesús le dijo al apóstol Pedro algo muy interesante. Y le dijo: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Yo creo que el Señor Jesús está rogando por nosotros, por su iglesia hoy día también, para que su fe no falte. Para que en este tiempo de tribulación, en este tiempo de inseguridad, el pueblo de Dios sea triunfante con su fe ardiente, creyendo en aquel que lo ha llamado a ser fiel. Veamos cómo el Señor, tratando de dar ánimo a su pueblo en el último tiempo, a su pueblo que pasará por estas tribulaciones, vean cómo le presenta el Señor al apóstol Juan en visión con respecto a su relación con la iglesia. Veamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, en el verso 9 en adelante. El apóstol dice así: Yo, Juan, vuestro hermano, y partícipe en la tribulación y en el reino, y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es decir, la iglesia estaba siendo perseguida, estaba en gran tribulación. El mismo apóstol estaba aislado en una isla, preso en una isla que se llama Patmos. La iglesia estaba siendo perseguida, pero en medio de esta persecución el Señor le muestra al profeta, le muestra una visión con respecto a lo que Él está haciendo por su iglesia. Y esto acontece, dice, en el día del Señor, en un sábado. Fue un sábado cuando Él recibe esta visión. En el verso 10, yo fui en el Espíritu, dice, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envía a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Este es el Señor Jesús, el Hijo del Hombre, vestido con su ropa de lino, como sumo sacerdote. ¿Y dónde está el Señor? Dice, en medio de los 7 candeleros. Y luego dice en el verso 14, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes a latón fino, ardiente como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra las 7 estrellas, en su mano derecha estaban 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, eso es su palabra. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y he sido muerto. Y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y él escribe, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de venir después de estas. Verso 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, en mi mano derecha, y los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las los 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Vea, aquí el Señor Jesús se presenta como el sumo sacerdote, aquel que intercede delante de Dios. Se presenta como caminando entre los 7 candeleros. Y dice aquí que los candeleros representan las 7 iglesias. ¿Cuáles son esas iglesias? Pues ahí las menciona. Dice la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias. Pero estas iglesias representan 7 periodos de la iglesia cristiana a través de los siglos, desde que el Señor Jesús la fundó hasta su segunda venida. Quiere decir que entre estas 7 iglesias nosotros nos encontramos. Y el Señor Jesús camina entre ellas. El Señor Jesús no se fue al cielo para abandonar a su pueblo. El Señor Jesús está en medio de la iglesia, en su iglesia, cuando ésta especialmente está siendo atribulada, perseguida. El Señor Jesús promete estar entre nosotros. Y luego dice que tiene a los ángeles de las 7 iglesias, que por cierto la palabra ángel es mensajero. Quiere decir que los mensajeros de las iglesias las tiene en su mano derecha. Por lo tanto, no tenemos nada que temer como pueblo de Dios. Vendrán estas tempestades, vendrán estos desastres y van a ser peores, pero el Señor Jesús, que está entre nosotros, salvará a su pueblo. Quiero leer lo que dice la hermana White, comentando sobre la visión de Apocalipsis capítulo 1 que acabamos de leer. Ella dice así, voy a leer en este libro que se llama Hechos de los Apóstoles, la página 468. Dice así, se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro. Así se simboliza su relación con las iglesias. Está en constante comunión con su pueblo. Conoce su real condición. Observa su orden, su piedad, su devoción, y su fe. Aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, se le representa como caminando de aquí para allá en medio de sus iglesias en la tierra. Con incansable desvelo
y constante vigilancia observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde débilmente o si se apaga. Si el candelero fuera dejado al mero cuidado de humanos, la vacilante llama languidecería y moriría. Pero el que es el verdadero centinela en la casa del Señor, el fiel guardián de los atrios del templo, su cuidado constante y su gracia sostenedora son la fuente de la vida y la luz. ¿Dejará el Señor Jesús a su iglesia? En ningún momento. En tiempos de tribulación es cuando Él más está entre nosotros, infundiendo esperanza, trayendo fe. Aquel que le falta, su fe se está apagando, el Señor infunde más. Le pone aceite a la lámpara para que la lámpara siga ardiendo. Si tu fe, hermano, en este tiempo de tribulación empieza a menguar, empieza la llama a apagarse, es tiempo de que le pidas al Señor. Él está entre nosotros. Está entre nosotros y Él dice que le pidamos. Y entonces le vamos a pedir el Espíritu Santo, porque el aceite representa el Espíritu Santo. El Señor pondrá ese aceite para que nuestra fe siga ardiendo en este tiempo de dificultad. Sigue el escrito. Ahora en la página, siempre la misma página, solo que en el párrafo 2, dice: Cristo fue presentado como sosteniendo las 7 estrellas en su mano derecha. Esto nos asegura que ninguna iglesia que sea fiel a su cometido necesita temer la destrucción, porque ninguna estrella que tiene la protección del Omnipotente puede ser arrancada de las manos de Cristo. Hermano, hermana, amigo, creyente, el Señor Jesús te tiene en su mano derecha. ¡Qué esperanza! ¡Qué consuelo! Saber que aquel que creó el mundo, que creó el universo, que habla y se hacen las cosas, nos tiene en su mano derecha y que nadie nos podrá sacar de su mano. Si tú sientes que tu fe está decayendo, que si sientes que porque está pasando lo que está pasando a tu alrededor, o tú mismo has sido ya víctima de lo que está de los desastres y de todas las cosas que están pasando, es tiempo que ores con mayor fe para que el Señor Jesús infunda aliento en tu vida, infunda el Espíritu Santo en ti y la llama de la fe vuelva una vez más a levantarse y podamos ser juntos una luz en este tiempo de incredulidad. No permitas que el enemigo destruya tu fe. No hay necesidad de que eso acontezca. Aquí se nos asegura, dice que con incansable desvelo y constante vigilancia observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde débilmente o si se apaga. Constantemente está Él mirando a ver quién le está faltando la fe, a ver quién está pidiendo ese aceite hermoso para que nuestra fe siga ardiendo. Es mi ánimo, yo te animo, hermano, es mi apelo que le pidas al Señor ahora en este tiempo de tribulación más de ese aceite. No sea que nos encontremos entre las 5 vírgenes fatuas que estaban esperando a su Señor, esperando a Cristo en su segunda venida, y se dieron cuenta que no había ya aceite en sus lámparas. Y desafortunadamente, para ellas ya era demasiado tarde pedir. Ya la puerta se había cerrado. No esperemos ese tiempo. El tiempo de pedir que nuestra fe siga encendida es ahora. Hemos de pedir al Señor por su Santo Espíritu. De esta forma, nosotros vamos a mantener la fe ardiendo hasta que el Señor Jesús venga. Este es mi deseo y mi oración para ti y para mí. Amén. Voy a hacer una oración para
concluir. Nuestro querido Señor, delante de ti estamos, Señor, en este tiempo de tribulación. Tu iglesia pasa por tribulación ahora y sabemos que la tribulación será aún peor en el futuro. Sabemos todas estas cosas, pero también sabemos que entre nosotros está aquel que ha tenido la victoria sobre el mundo, sobre el diablo, sobre el pecado, y aquel que habla y se hace, nuestro Creador, está entre nosotros y está vigilando para ver cuánta fe nos falta para infundir más combustible a la llama de la fe. Señor, pedimos en este tiempo de dificultad que se nos aumente la fe, que esa llama arda más fuerte en vez de apagarse. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.